Dios te bendiga. Bienvenido, esto es Pan de Vida, un espacio de aprendizaje y reflexión en la palabra de Dios. A continuación, el mensaje de vida en labios del pastor Víctor Bonilla. Que Dios te bendiga, amigo y hermano. Gracias por conectarte una vez más a este tu programa Pan de Vida. Te damos la bienvenida a esta transmisión y te invitamos para que nos sigas. Puedes hacerlo en nuestras diferentes redes sociales. En Facebook puedes encontrarnos como Pan de Vida y en YouTube puedes encontrar nuestro canal. Búscanos como Pan de Vida Pastor Víctor Bonilla. En esta oportunidad quiero compartir contigo un pequeño mensaje y es cómo nos cambia Dios. Estoy seguro que tú has notado que vivimos en una sociedad muy desordenada. Crecemos de una manera desproporcionada, desorganizada. No sé si seremos el país más desordenado de Centroamérica, pero sí necesitamos en nuestro país cambios realmente drásticos, cambios muy fuertes. Y lo notamos en diferentes áreas de nuestra sociedad. Estamos seguros que tú en algún momento pues has pensado, has reflexionado en que nuestro sistema educativo necesita un cambio. El sistema o la forma de hacer política necesita un cambio. Que la forma en la que se administran los recursos de nuestro país necesita un cambio. Y eso creo yo que está más que claro. La sociedad del país necesita un cambio. Sin embargo, ese sentimiento de cambio está en todas las personas. Pero más que buscar un cambio en un sistema, ya sea de educación, un sistema de gobierno, la forma en que se administran los recursos, más que un cambio en esas áreas, necesitamos un cambio interno. Porque nosotros buscamos y deseamos que las cosas cambien, pero el problema es que no nos damos cuenta que tenemos que cambiar primero nosotros. Estamos esperando que las cosas cambien por sí mismos. Estamos esperando que la sociedad de repente cambie, ya no haya violencia, ya no haya pobreza, etcétera, etcétera. Pero nosotros no queremos hacer ningún cambio y es porque tenemos el deseo de que las cosas cambien, pero el cambio que nosotros entendemos tiene ciertos elementos que tenemos que redefinirlos. Por ejemplo, la perspectiva en la que nosotros vemos el cambio no es quizás la forma correcta, porque nosotros esperamos, como te decía, que el cambio se dé, pero queremos o esperamos que los otros cambien y se nos olvida que el cambio no es de los otros, el cambio es nuestro. Y cuando las cosas no cambian o no se dan como nosotros esperábamos, entonces culpamos a los demás, culpamos a la sociedad, culpamos a otras personas, cuando realmente somos nosotros los que necesitamos cambiar y los que tenemos que cambiar. Entonces, esa perspectiva que nosotros tenemos del cambio son las que tenemos que cambiar. Esa idea de qué es el cambio es lo que yo tengo que definir. Cuando yo tengo ese problema, me lleva a otro elemento o otra causa mayor, y es que nosotros tenemos un problema con la autoridad. A nadie le gusta que nos digan que tenemos que cambiar. A nadie le gusta que le digan, mire, caballero, señorita, usted está mal en esto, usted tiene que cambiar. Nos molesta que alguien nos señale nuestros errores o nos dé una recomendación para poder cambiar. Si alguien viene y nos dice, mire, usted debería de cambiar esto, nosotros nos enojamos. No sé si es algo cultural en nuestro país, pero nos molesta. Y la respuesta más clara o más común es, bueno, ¿y a usted qué le interesa, verdad? ¿Y usted quién es para venirme a cuestionar a mí? Cuando ya respondemos de esa manera es porque tenemos problemas con la autoridad. Nosotros no reconocemos la autoridad de Dios en nuestra vida. No la reconocemos. No permitimos que Dios nos hable y nos diga qué tenemos que cambiar. Ponemos pretextos y decimos, es que yo así soy, es que yo así nací. No queremos reconocer que estamos mal y que necesitamos cambiar. Ahora bien, tenemos un tercer elemento que está mal en nuestra vida y eso hace que no entendamos bien el proceso del cambio, y es
las expectativas. Tenemos una expectativa muy equivocada, muy errada de las cosas. Las cosas que nosotros conocemos o las cosas que nosotros anhelamos muchas veces no son las que Dios tiene para nosotros. Y cuando nosotros queremos un cambio y ese cambio no se da como nosotros lo queremos, nos molestamos porque tenemos una perspectiva muy diferente a lo que Dios tiene para nosotros. Hace unos días estábamos en una pequeña hacienda y ahí había un montón de árboles y había unos árboles de naranja que cuando yo las vi realmente se me antojaron esas naranjas. Eran naranjas grandísimas, enormes naranjas. Y nos dijo el Señor, ¿verdad? Coman, agarren todo lo que ustedes quieran. Y pues no le dijeron a ningún sordo, ¿verdad? Fuimos, nos la agarramos, cortamos la naranja y empezamos a pelarla, ¿verdad? Y cuando partimos la naranja, la vimos que tenía bastante jugo. Y a la primera mordida que le dimos a la naranja, mi querido amigo y hermano, nos llevamos una decepción grande porque no eran dulces, era una naranja amarga. Ese sabor amargo hizo que yo despreciara esa naranja, ya no me la quise comer porque yo esperaba que la naranja fuese dulce, tuviera otro sabor. Pero ese árbol había dado su fruto. Ese fruto era amargo, ¿verdad? La naranja en sí tenía un tamaño bastante bonito, pero el sabor era amargo. Ahora, ese fruto, el árbol no tiene la culpa, el árbol, de dar naranjas amargas. Y entonces, ¿de quién es la culpa? La culpa no es del árbol, la culpa es de la tierra, es del abono quizás que le echas, pero no es en sí del árbol. Nosotros, querido amigo y hermano, estamos dando frutos, pero quizás los frutos que nosotros estamos dando no son buenos, no son los correctos, porque necesitamos hacer un cambio en nuestra vida. Necesitamos hacer un cambio real en nuestra vida y necesitamos entender cómo Dios nos cambia. ¿Cómo es el proceso en el que Dios nos cambia? Dice Mateo capítulo 15, versículo 18. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. El cambio tiene que ser en cada uno de nosotros. El cambio viene del corazón de las personas. Ahí se produce el cambio. Pero este cambio no es como muchas veces nosotros esperamos, ¿verdad? O deseamos. Porque las personas dicen, no, yo ya cambié mi forma de actuar y por eso ya soy otra persona. La conducta no siempre determina el cambio que nosotros tenemos. Hay personas que se comportan de una manera, pero realmente lo hacen porque tienen propósitos oscuros, ¿verdad? Por decirlo así. Mateo 7:15 dice, guardaos de los falsos profetas, los que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro, dice, son lobos rapaces. Hay personas que adoptan, como te decía, una conducta determinada, pero van buscando un propósito personal. Y tú los puedes ver y te saludan y que pues bien amable y todo eso, pero ellos están comportándose de una manera para engañarnos, para poder alcanzar algo de nosotros. Y cualquiera puede decir que la conducta de esas personas es correcta, pero ese cambio no es de lo que Dios está hablando. Dios quiere llevarnos a un cambio mayor, no solamente el cambio de una conducta, porque muchas personas que pertenecen a una iglesia o a una religión adoptan una conducta, adoptan un rol y se comportan de una manera en una iglesia, pero en sus hogares se comportan de otra, en sus trabajos se comportan de otra manera, pero es porque han adoptado un rol, pero no ha habido un cambio real en las vidas. Dios no ha obrado en esas personas. ¿Cómo es el cambio entonces del que Dios está interesado en nosotros? Dice el libro de Romanos capítulo 8 versículo 29, porque a los que antes conoció, dice, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios está interesado
es un cambio mayor en nosotros. No es un cambio de conducta, no es un cambio superficial. Él está interesado realmente en hacer cambios profundos en nuestra vida. Y Él quiere llevarnos a ser como la imagen de Jesús. La meta de Jesús no es que nosotros seamos felices aquí en la tierra. Tú y yo buscamos la felicidad aquí en la tierra. Buscamos la satisfacción aquí en la tierra. Pero Dios busca en nosotros la santificación. Dios está pensando en moldearnos, en pulirnos de tal manera en que tú y yo seamos como la imagen de Cristo, que nos parezcamos a Cristo. Eso es lo que Dios está buscando. Ese es el cambio que Dios quiere hacer en nuestra vida. Por eso ese cambio que Dios busca en nosotros es un cambio profundo, es un cambio bastante grande. Ahora, Juan 15:4 me dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar mucho fruto, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. La manera en que yo tengo para poder obtener esos cambios profundos en mi vida, ese cambio que Dios quiere y que está buscando en mí, la única manera que yo puedo alcanzar eso es permaneciendo en Cristo, permaneciendo en Él. Si tú lees el capítulo 15 del Evangelio de Juan, te vas a dar cuenta que aquella persona que permanece en Jesús lleva mucho fruto. El versículo 5 lo dice, que toda aquella persona que permanece en Jesús lleva mucho fruto, no poco fruto, sino mucho fruto. Significa que cuando yo permanezco en Cristo, tarde o temprano los cambios se van a ver en mí. Yo no me debo de preocupar por los frutos que voy a dar, porque van a llegar por sí solos si yo permanezco en Él. La clave está no en el fruto que yo doy, la clave está en permanecer en Cristo. Esa es la clave, que tú y yo podamos permanecer en Él, que no te desanimes, que no te desmotives, que no te frustres, que esas cosas no te alejen de Dios, sino que puedas permanecer en Él a pesar de las circunstancias, de la frustración, del desánimo, de la desesperación que puedas sentir, aún de los errores que puedas cometer. Permanece en Él. Si tú permaneces en Él, vas a empezar a llevar mucho fruto. El fruto es la consecuencia de permanecer en Cristo. No te preocupes por el fruto, preocúpate por permanecer en Él. Esa es la clave, eso es lo que Dios espera de ti, que tú puedas permanecer en Él, porque los frutos es el resultado de escuchar la palabra, de permanecer en su presencia. Si tú te propones, querido amigo y hermano, permanecer en la presencia de Dios, permanecer en su palabra, te vas a dar cuenta que esa palabra va a cumplir el propósito con el cual es enviada a tu vida. Solo permanece. No hay problema, no hay circunstancia, no hay miedo, no hay cosa que pueda ser más grande que Dios. Dios hará en tu vida lo que Él se ha propuesto hacer en tu vida. Vamos a orar. Bendito Dios, en esta hora queremos darte las gracias porque nos das la oportunidad, Señor, de cambiar, de entender cómo tú cambias a las personas. Sabemos, Señor, por medio de tu palabra y de este mensaje, que tú no estás interesado simplemente en un cambio conductual, en un cambio de conducta, en una forma de pensar. Tú estás buscando un cambio mayor en nuestras vidas. Tú estás trabajando en nosotros un cambio mayor en nuestras vidas. Ayúdanos, Jesús, a permanecer en tus caminos. Ayúdanos a permanecer en tu evangelio, porque tu evangelio va a traer cambios en mi vida. Tu evangelio va a producir frutos en mí, y esos frutos serán para tu gloria y honra. Por eso en esta hora, bendito Dios, queremos orar por nuestro hermano José Argueta. Pedimos por él, Señor, que puedas traer libertad en su vida, que puedas bendecirlo y que puedas darle la fuerza y voluntad que necesita para que él pueda dejar esos vicios, Señor, de las drogas. Que puedas bendecir, Señor, la vida de su hermano Eduardo,
que puedas abrirle puertas, que puedas guardarlo y protegerlo, Señor, que esos proyectos puedan ser una realidad en su vida. Rogamos, bendito Dios, por su hermana María, por su hermano Alberto, que te piden por un empleo, por su hermana Ceci, que ora, Señor, para que tú puedas hacer que ella vuelva a caminar nuevamente. Pedimos, Señor, por su hermano José y su familia, por la sanidad de nuestra hermana Ana, por la salud de nuestro hermano Efraín. Gracias te damos, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Querido amigo, si tú no has recibido a Cristo como tu Salvador personal, queremos invitarte para que en esta hora tú puedas abrirle las puertas de tu corazón. Dale la oportunidad a Jesús de cambiar tu vida. Lo que no ha hecho la religión, Cristo es capaz de hacerlo en tu vida y en tu familia. Repite la oración que aparecerá en pantalla y dale la oportunidad a Jesús de darte salvación y vida eterna. Que Dios me los bendiga a todos. Espero verlos muy pronto. El mensaje ha terminado. Ahora te motivamos a que le des un cambio a tu vida. Recibe a Jesús como tu único Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que tú eres Dios, que moriste en una cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén.